Bueno, bienvenidos a esta clase de epigenómica y básicamente lo que vamos a hablar hoy es eh, cuando nosotros nos enfocamos en este tema, pues vamos a hablar, bueno, por supuesto de definiciones y de las modificaciones que pueden sufrir la molécula de ADN y las moléculas con las que interactúan, en particular las histonas, ¿verdad? Para el estudio justamente de la regulación de la expresión. Y luego nos enfocaremos como en algunas técnicas de este tipo de análisis y algunas aplicaciones. Si nos ubicamos dentro de estos niveles que tenemos en ciencias ómicas, la epigenómica en realidad es un traslape fundamentado inicialmente desde el punto de vista genómica, pero hace un traslape en realidad con los niveles transcriptómicos y proteómicos, ¿verdad? Entonces, en realidad no es uno de los primeros temas que ya de por sí su definición, ¿verdad? Implica un traslape de estos niveles. La epigenómica en general lo que hace es el estudio que tiene, el estudio de las modificaciones que tiene el ADN y las histonas como parámetros que influyen en la expresión de los genes. Y esencialmente, y estas modificaciones, van a ser, en el caso del ADN, esencialmente la metilación del ADN como tal, pero en el caso de las histonas podríamos incluir no solamente la metilación, sino la edición de grupos como acetilos, grupos fosfatos y algunos otros como vamos a ver adelante. Pero los más importantes en el caso de histonas sería la metilación y la acetilación. Y bueno, esto es básicamente lo que les estoy mostrando por acá, ¿verdad? Estos fenómenos. Sin embargo, ya habíamos visto en clases anteriores de que este fenómeno de la regulación epigenómica también incluye o participan y ARN no codificantes, como hemos estudiado en otra clase, ¿verdad? Y que eso entonces no vamos a explotar mucho por acá hoy. Estos cambios, ¿verdad? O modificaciones que tienen estas moléculas es lo que nosotros llamamos las marcas epigenómicas. Estas marcas epigenómicas entonces van a influir positiva o negativamente toda la maquinaria que participa en la expresión de genes a favor, o sea, induciendo la expresión de genes o reprimiendo la expresión de genes. Vamos a ir viendo, digamos, cada uno de esos escenarios. Pero para hablar de eso, entonces debemos recordar que la cromatina tiene esencialmente dos grandes conformaciones, si lo ponemos en extremos. Teníamos una cromatina que es condensada, ¿verdad? Que es la heterocromatina, y que básicamente esta la consideramos una cromatina que no es activa, ¿verdad? No hay acceso a los genes, ¿verdad? Está completamente condensada y reconocíamos dos tipos de cromatina, una que es constitutiva, heterocromatina constitutiva, ¿verdad? Que siempre está así, bien condensada, como las regiones que corresponde con los telómeros y centrómeros, y una que tiene una capacidad de modificarse, ¿verdad? Una forma condensada, no condensada, que es lo que llamamos una facultativa. Y en contraste, ¿verdad? Tenemos la eucromatina o verdadera cromatina, que es aquella que tiene eh, una, eh, una actividad, ¿verdad? Muy importante a nivel de expresión de genes. Y entonces vamos a estudiar, ¿verdad? Parte de justamente cómo pasamos de un estado al otro, de eucromatina a heterocromatina, bien explicado por la regulación epigenómica. Recordemos también de que el ADN viene por sí solo, ¿verdad? Con su carga negativa y viene empaquetado con un grupo de moléculas, ¿verdad? De estas proteínas que se llaman histonas y que forman octámeros, como los vemos acá, ¿verdad? Como ven, se enrolla estas histonas formando octámeros y eso es lo que nosotros llamamos el modelo del solenoide en general, ¿verdad? Vean aquí el caso de una
eucromatina relativamente abierta. Vean que estos complejos están como separados. Entonces, estas regiones de ADN se pueden acceder por los factores de transcripción, los potenciadores, ¿verdad? Los enhancers, los represores, ¿verdad? Entonces, hay ciertas moléculas que podrían interactuar en estas regiones, y ya en este caso de una heterocromatina que está más compacta. Entonces, ya no hay tanto chance de acceder a ese ADN. Y bueno, eso es el mismo concepto, ¿verdad? De que el ADN entonces se enrolla justamente con estas proteínas, histonas. Y bueno, la importancia de la epigenómica y como tal, ¿verdad? Hemos hablado de que la epigenómica, el objeto de estudio en este caso, es justamente las modificaciones que tienen las moléculas de ADN y o las histonas, ¿verdad? Algunas definiciones de epigenómica se basan, por ejemplo, en la incapacidad de nosotros predecir los cambios que tiene la secuencia de ADN, pero que sí tienen un impacto a nivel de la regulación. Nuevamente, ¿verdad? Yo a nivel de secuencia de ADN no puedo saber necesariamente cuáles son las modificaciones que va a tener, ¿verdad? Si está metilado o no, como tal. Entonces, algunos autores dicen que esos mecanismos que no puedo ver a nivel de secuencia corresponde con la definición de epigenómica, ¿ok? Lo que no pueda ver desde el punto de vista de secuencia. Entonces, en este escenario, ¿verdad? De esas modificaciones, hay ya muchísimos estudios en los que se pone en evidencia cómo diferentes factores ambientales, como puede ser las condiciones de la ingesta calórica y la disponibilidad de diferentes nutrientes, macro, micronutrientes, la interacción en general con el ambiente, puede tener un efecto sobre la molécula de ADN y la interacción con las histonas, ¿verdad? Entonces se considera en general la epigenómica como esa área consenso entre lo que es la genética y el ambiente, ¿verdad? Las modificaciones. Es decir, al fin y al cabo, pese a que tenemos una codificación a nivel genético, podemos cambiar la regulación de la expresión por los diferentes factores ambientales, intencionalmente o no, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo tienen un efecto. Vamos a ir viendo. El caso tal vez más conocido, ¿verdad? Corresponde con lo que es la metilación del ADN, y aquí en este caso lo estamos viendo desde el punto de vista de ADN eucariota. Como ven, tenemos una base, ¿verdad? A la cual se le agrega un grupo metilo, y esto es gracias a una enzima, una ADN metiltransferasa, ¿verdad? Y esta modificación resulta que puede servir justamente para regular la expresión. Vamos a ir viendo más o menos cómo es este fenómeno y las implicaciones que tiene, ¿verdad? Pero digamos que este es esencialmente el primer tipo de modificación. Esta modificación como tal, esto no hace que este nucleótido pierda su identidad, digamos, como tal, ¿verdad? Si fuese una citosina, va a seguir siendo una citosina, pero es una citosina modificada. Por eso es que decimos que no la podemos ver a nivel de secuencia, ¿verdad? No necesariamente la podemos ver a nivel de secuencia. Tal vez una, no excepción, pero algo que se podría contradecir en esto es la capacidad de leer o no citocinas metiladas, ¿verdad? Que eso es otra cosa, ¿verdad? Es otro tipo de acercamiento, como vamos a ver adelante, que es lo que llamamos una secuenciación con disulfito. Pero bueno, no es necesariamente, o sea, no va a cambiar su identidad de ser citosina. Esta, ¿sí? Este tipo de metilaciones solo inhiben la expresión genética, digamos. No hay una posibilidad de que la regule más bien hacia arriba. Excelente pregunta, Noé. De hecho, vamos a hoy a desmitificar eso, porque normalmente lo primero que se estudió estaba muy asociado a lo que es la inhibición.
Y vamos a ver más adelante que en realidad sí hay claros bien definidos donde más bien promueve la expresión de genes. Entonces, esa pregunta la tenemos en creo que un par de diapositivas. Y entonces la respuesta es que sí, sí existe forma de que pueda aumentar la expresión de genes. Y tiene que ver mucho con la ubicación de los sitios donde ocurre la metilación. Y como le digo, en un par de diapositivas vemos ese detalle. Ok, genial, gracias. Muy buena pregunta porque, bueno, aparte de esa pregunta clásica, como le digo, es para desmitificar esa idea. Y antes de llegar a eso, mencionarles por acá que lo normal, o no, más estudiado, no normal, lo más estudiado es la modificación o la metilación de las citocinas, ¿verdad? Como les decía por acá. Ven, es una citosina metilada, pero sigue siendo al fin y al cabo una citosina. Sin embargo, sí hay estudios, ¿verdad? En donde se ha visto, por ejemplo, otros nucleótidos como la adenina, que también se pueden metilar. Sin embargo, estas metilaciones han sido descritas con un poco de mayor frecuencia en bacterias y plantas y no se conoce tanto como sí se conoce para la citosina, ¿verdad? En el caso de mamíferos. Entonces, es algo importante. Casi que el resto de la clase nos vamos a enfocar en las citocinas, pero no olvidar que nada más es un fenómeno de cómo lo hemos estudiado. Y adicionalmente, estas modificaciones, ¿verdad? Vean aquí este paso, por ejemplo, de la metilación de la citosina, en realidad puede estar también relacionado a otras modificaciones que pueden tener los nucleótidos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ya el conocido, lo que es la síntesis, por ejemplo, de otros nucleótidos, ¿verdad? Entonces ven acá, por ejemplo, diferentes mecanismos que pueden existir para producir otros nucleótidos, ¿verdad? O inclusive como lo vean acá, desde la citosina metilada, ¿verdad? La producción de otros nucleótidos como vemos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que este fenómeno en realidad es un fenómeno dinámico, ¿verdad? Como ven, tenemos en la mayoría de casos algunas dobles direcciones, inclusive estos pueden funcionar como elementos intermedios para la síntesis de otras moléculas, ¿verdad? Entonces, la presencia de este tipo de enzimas, la ADN metiltransferasas, pues tienen funciones no solamente en lo que es la regulación de la expresión, sino también en la síntesis de otras moléculas, de otros nucleótidos modificados. Y bueno, justamente aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que define si una metilación me puede favorecer o no la expresión? Bueno, como todo, siempre vamos a encontrar excepciones, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Lo que vamos a tener es una dependencia de la región genómica. Entonces, vamos a recordar en los conceptos de gen, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de un gen eucariota. Y entonces, en un gen eucariota tenemos un cuerpo del gen, ¿verdad? Que es básicamente donde tenemos el marco abierto de lectura. En estas regiones vamos a tener los exones y los intrones, como vemos en esta representación, y esto es lo que nosotros llamamos el cuerpo. El cuerpo, digamos que es justo o incluye la parte del marco abierto de lectura. Tenemos un sitio de inicio de la transcripción y tenemos un promotor. Recordemos que este promotor es donde se unen las moléculas que van a participar en la transcripción. Y, y este promotor también tiene unas regiones laterales, ¿verdad? De ahí, flanqueantes es la palabra, que pueden constituirse como operadores, ¿verdad? Esos operadores, recuerden que lo que hacían era o unen represores o activadores, ¿verdad? Entonces van modulando la expresión. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la metilación? Bueno, resulta que si la metilación del ADN ocurre en las regiones de los promotores o en el sitio de inicio de la transcripción, por lo general, así lo vamos a aceptar, por lo general, lo que lleva es una represión del gen. ¿Estamos claros, no? Sí, profe. ¿Verdad? Y vea que si esas metilaciones ocurren en el cuerpo del gen, ¿verdad? Como lo vemos acá, que pueden ser dentro de los exones o dentro de los intrones, normalmente se van a favorecer los mecanismos relacionados con la transcripción, ¿verdad? Como lo vemos por acá. Entonces, no podemos decir de que la metilación es sinónimo
exactamente de represión, aunque la mayoría de estudios, ¿verdad? Donde hay más carnita de estudios, sí es en la parte de represión, ¿verdad? Pero esto ya desde hace algunos años ya es bien conocido y, y por supuesto se sigue estudiando. Inclusive, en el caso de mamíferos, existen regiones particulares y zonas, entre comillas, enriquecidas que se conocen ya de que existen conformaciones de nucleótidos en los cuales ocurre estas metilaciones. Estos aconglomerados de nucleótidos en realidad no son, o sea, tienen una conformación particular que es una citosina con una guanina. Esta P que tenemos aquí, ¿verdad? Vean que es una C, una P y una G, es para diferenciar el concepto de, o sea, esto es completamente diferente al concepto del contenido de G y C, ¿verdad? Es decir, uno puede tener una secuencia y puede determinar cuántas G y cuántas C tiene, y eso va a ser característico en general de cada especie. Bueno, no es ese concepto. Tampoco es el concepto de hablar de bases complementarias ni nada de eso. Cuando nosotros tenemos esta representación de una isla de CPG, lo que queremos decir, ¿verdad? Una isla CPG, ¿a qué se refiere? Son regiones en donde hay una C seguida luego de una G, ¿verdad? Y la P es del enlace del fosfato, ¿verdad? Que hay entre ellos dos. Entonces lo que quiere decir es que literalmente es una C y luego una G. Esa es la representación que se usa. Y resulta que hay regiones genómicas en donde eso tiene una frecuencia aumentada y que se sabe que estas citocinas son susceptibles en mayor grado. Bueno, no es que ellas, cada una sea individualmente mayor grado o más susceptible en realidad a la metilación, es que como hay muchas C, entonces hay mayor metilación de esas citocinas, ¿verdad? No es la probabilidad individual, sino nada más porque hay un acúmulo de más CG, CG, CG. Voy a mostrarles aquí un ejemplo. Ven acá, CG, 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 siempre es esa ordenación, ¿verdad? Como les digo, el P es nada más para hacer referencia a que es ese orden. Vean aquí, por ejemplo, voy a ver, vean aquí que hay una G y una C, ¿verdad? Esa no es esta definición. Una G y una C es en el orden estricto C y G. Entonces, vean aquí las amarillas tienen un número mucho mayor de CGs que lo que ocurre aquí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos una isla de CGs. Eso, como les digo, entonces hace de que ahí tengamos una mayor densidad de metilaciones, ¿verdad? O eventualmente en la regulación, ¿verdad? Una mayor número de metilaciones. Vean, por ejemplo, acá, ¿verdad? Entonces, ya este acúmulo de metilaciones ya va a tener un efecto más definido. Eso se ha estudiado muy bien en mamíferos y bueno, implicado entonces en los diferentes procesos relacionados con la metilación, como vamos a ir viendo más adelante. Y en realidad la definición de una isla de CPGs, ¿verdad? Como lo vemos por acá, y no solamente contempla la presencia como tal, sino hay unos estadísticos relacionados con la longitud, por ejemplo, la región genómica, cuál es el contenido de GC total que existe en esa región, y la observación de justamente de Cs y Gs unidos, ¿verdad? Y eso, por supuesto, puede variar con respecto a la definición. Vean aquí dos definiciones propuestas que tienen algunas diferencias, pero bueno, no vamos a entrar a ese detalle. Y lo que quiero decir es que nada más contemplemos de que entonces en los mamíferos existen regiones enriquecidas donde existen esos CPGs y que entonces tienen una mayor densidad de posibles metilaciones y que van a tener, como ven acá, la implicación de que bajo una metilación de esa isla genómica, perdón, esa isla de CPGs, entonces van a tener una actividad bien definida, como vemos en ese ejemplo, una represión. Y bueno, insisto que esto no tiene nada que ver con la complementariedad ni tampoco con el porcentaje de G y C, ¿verdad? Que es un parámetro bien estudiado en los organismos. Y eso ya lo mencioné. Algo importante es estas islas pueden estar ubicadas, ¿verdad? En gris tenemos el promotor, ¿verdad? Vean el promotor. Podrían estar ubicadas justamente dentro del promotor, pero vean aquí el promotor nuevamente,
las islas también podrían estar en el cuerpo del gen. Es decir, no es una regla que tiene que estar estrictamente en el promotor o en el cuerpo, ¿verdad? Y es muy normal que se encuentren en las regiones promotoras, pero no son exclusivas que se encuentren ahí. Otra cosa importante es que esto no nos dice que se puedan metilar otras regiones que no sean CPGs, es decir, perfectamente pueden haber metilaciones en otras regiones, aunque no sea una isla. Sí, una isla, ¿verdad? Como lo vemos por acá. Vean que, por ejemplo, aquí es una isla, ¿verdad? Vean la isla que tenemos acá. Pero esto no se considera una isla y esto no significa que no se puedan metilar, ¿verdad? Entonces, nada más como para dejar bien claro de que no es algo de exclusividad, sino básicamente densidad que tenemos en este concepto. Uno de los factores más importantes en los que participa la metilación es en dos grandes procesos que se llama la metilación de novo y la metilación de mantenimiento. Esto básicamente tiene mucha importancia en el fenómeno de replicación del ADN. Y esto es básicamente, hablamos de novo cuando en realidad no es un verdadero de novo como tal, ¿verdad? Lo que hace referencia es, o sea, la metilación por sí sola no es que sea de novo, sino que hace referencia al origen de la molécula de ADN. Entonces, si es la molécula de ADN que ya está en la célula, ¿verdad? Como tal, la doble hebra, entonces la metilación ocurre en las dos hebras, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Pero durante el proceso de replicación, ¿verdad? Que se forma la nueva hebra, esta nueva hebra no es una hebra que salga metilada, ¿ok? Como lo vemos por acá. La hebra que sirve de molde es la que está metilada. Entonces, cuando se metila la nueva hebra sintetizada en ese proceso de replicación, es lo que llamamos la de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Vean acá, este mismo ejemplo. El ADN que va a ser duplicado, como lo vemos, está metilado. Ocurre la replicación del ADN. Eso significa que se saca copia utilizando una molécula molde y la molécula nueva sintetizada no está metilada. Y luego, ¿verdad? Justamente lo que es la metilación de mantenimiento, ahora volvería a quedar este metilado. Vamos a ver que esto es un proceso, bueno, ya les había hablado, ¿verdad? Que participan estas enzimas metiltransferasas, pero que es un proceso también presente en los procariotas. De hecho, este mecanismo es el que nos permite, en el caso de los mecanismos de reparación, permite identificar cuál es la hebra correcta, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros en las diferentes moléculas que existen para garantizar de que hay un apareamiento correcto de bases, ¿verdad? En la síntesis, de una pregunta normal es cómo reconocer cuál era la hebra correcta, la hebra molde, ¿verdad? ¿A quién le voy a creer si hay una no correspondencia entre bases? Bueno, justamente ya las bacterias tienen mecanismos para reconocer la hebra, digamos, esta hebra metilada, y entonces sabe que esta es la de, entre comillas, de confianza, ¿verdad? Entonces, sabe que la que tiene que preparar, ¿verdad? Básicamente es la otra hebra. Y bueno, ese es, digamos, el mecanismo clásicamente estudiado como el mismatch repair. Inclusive en las mismas bacterias, esta estrategia no solamente funciona para lo que es el reconocimiento de la hebra nueva sintetizada en la replicación, sino inclusive para evitar la autoinmunidad que confieren los sistemas restricción-modificación. En las bacterias, y imaginemos que tenemos esta secuencia bacteriana, ¿verdad? Que vemos por acá. Y las bacterias tienen genes que producen enzimas que cortan el ADN. Pero el objetivo de ese corte va en función de cortar ADN foráneo. Entonces, ¿cómo hacen las bacterias para ver si ese ADN es foráneo, o sea, si viene de afuera o no? Bueno, metila su propio ADN. Entonces, si su ADN está metilado, entonces no va a realizar un corte, ¿verdad? Bueno, esto a gran escala, por supuesto, ¿verdad? Así como está diciendo la descripción. En cambio, si tenemos un material genético del exterior,
¿verdad? Como lo vemos por acá, este sí lo va a cortar, ¿verdad? Este foráneo sí lo cortaría. Y esto inclusive, esto es lo que se llama un sistema inmune innato, ¿verdad? Porque no hay un proceso en realidad como de memoria, por decirlo así, sino lo que media es nada más la metilación o no. Y en la otra clase que tenemos para el día de hoy, lo que tenemos es el sistema inmune adaptativo de las bacterias, el CRISPR-Cas. Entonces, vamos a contrastar esto que les estoy hablando, van a ver que también existen mecanismos en la adaptación, en el sistema inmune adaptativo de las bacterias. También existe una estrategia mediada por la metilación, justamente para ese reconocimiento. Y creo que, bueno, eso era por acá. Entonces, en resumen, la metilación del ADN, y en el caso particular de los eucariotas, está muy enfocado en lo que es la regulación de la expresión, pero la metilación en el caso de bacterias tiene una participación mucho más clara en lo que es la replicación, ¿verdad? El control justamente de la hebra molde versus la nueva y con implicaciones a nivel de control de calidad, y también en lo que es en el sistema inmune innato para reconocer ADN foráneo de forma genérica, o inclusive en el adaptativo en el sistema CRISPR-Cas. Volviendo al caso eucariota, ¿verdad? Y entonces ya decíamos que la metilación del ADN en las regiones promotoras normalmente nos van a llevar a una represión. Los efectos que tienen esa represión, ¿verdad? En particular de la región promotora, y van a ser a dos niveles. El primero, tal vez como más evidente, es que bloquea el acceso de los factores de transcripción y demás moléculas, ¿verdad? Que requieren ser ensambladas para que se dé la transcripción. Entonces vean, por ejemplo, aquí no está metilado, entonces el factor de transcripción tiene acceso a esta región promotora, pero ya estando metilado no hay acceso. Entonces el primero es por decirlo así, un impedimento físico como tal. Sin embargo, este no es el único mecanismo. Resulta que con la metilación del ADN se forma un complejo, ¿verdad? En donde se reclutan proteínas que tienen actividad de acetilación. Repito, de acetilación, todo un conjunto. Aquí está, de acetilasas. Es decir, que cortan los grupos acetilo que están en las histonas. ¿Verdad? Como vemos acá, de acetilación de histonas. Entonces, esto en conjunto, ¿verdad? La metilación del ADN con la deacetilación de las histonas nos llevan a una represión en ese fenómeno de expresión de genes, ¿verdad? Es un doble efecto, ¿verdad? Bloqueo del acceso y la inducción de las deacetilasas. Y bueno, esto por supuesto como el estudio clásico, ya vimos eso hablando aquí de las regiones promotoras y ya vimos que la metilación de ADN también podría inducir la expresión de genes, pero cuando esa metilación ocurre más bien en el cuerpo del gen. Y bueno, eso es básicamente lo mismo. Vean aquí no está el ADN, ¿verdad? Estos círculos blancos representan las posibles potenciales metilaciones de las citocinas, ¿verdad? Que aquí no están metiladas, como vemos aquí en esta representación, pero cuando ya están metiladas, entonces vean cómo se induce la compactación con la conformación de estos complejos que van a llevar también a la deacetilación de las histonas. Entonces, el conjunto, ¿verdad? Metilación de ADN más deacetilación como vemos por acá, la deacetilación. Aquí el grupo acetilo está representado en estas bolillas moradas, ¿verdad? Ven acá cómo sale. Entonces, esto lleva a la compactación propiamente del ADN con estos grupos de histonas. En el caso que corresponde a lo que es la metilación de histonas, la regulación es mucho más compleja porque no es bueno, al igual que vimos en el ADN, que depende de la región, que podría ser una represión o una activación, ¿verdad? Eso también sucede con las histonas, pero en el ADN es un poco más definido la región de región promotora y cuerpo del gen, ¿verdad? Básicamente, es decir, como que sí se puede ver un patrón. En el caso de la metilación de histonas, sí es mucho más complejo porque va a depender de los residuos, inclusive va a depender, recordemos que la acetilación
también venía regulada por la metilación del ADN, la acetilación de histonas. Entonces, es un caso mucho más complejo, ¿verdad? Como lo vemos por acá, vean un caso donde no hay metilaciones del ADN, que sería esta representación aquí, y tenemos algunas metilaciones de histonas y tenemos las histonas acetiladas también, y tenemos una expresión de genes. Sin embargo, conforme se metila estos promotores, como lo vemos por acá, se va a inducir la deacetilación de las histonas, se van a perder los grupos metilos de estas histonas, pero pueden haber otras metilaciones en otras regiones que van a favorecer la represión, ¿verdad? Vean que aquí está metilado y aquí también. La representación lo que nos dice es que es en diferentes zonas. Entonces ya no es tan sencillo de observar, ¿verdad? Entonces, en el caso de la metilación de histona, lo que debemos decir es que, digamos, como concepto general, es que la metilación de histonas puede favorecer o puede activar, inducir la expresión o reprimir, dependiendo del sitio. Y que además es dependiente de cuál es el estado de metilación y de acetilación, metilación del ADN y acetilación de también histonas, ¿verdad? Bueno, aquí son otros ejemplos, pero eso, en resumen, eso es la idea que debe prevalecer, ¿verdad? Que ya no es un patrón tan definido como si lo podíamos ver por ubicación genómica en el caso de metilación del ADN. Y bueno, aquí esta es otra representación, nada más para ver eso mismo. Vean aquí diferentes fenómenos de metilación, ¿verdad? Que dependiendo de la enzima implicada y el sitio, van a llevar a la inactivación, ¿verdad? De la expresión de genes. Pero si son otros, ¿verdad? Otras regiones con otras enzimas, favorece la transcripción, ¿verdad? Entonces esa es la idea que debe prevalecer. Entonces, de momento, ¿verdad? Lo que hemos dicho es que la metilación del ADN, y si ocurre en las regiones promotoras y el sitio de inicio de la transcripción, favorece la represión. Pero si ocurre en el cuerpo del gen, favorece la expresión del gen. Y en el caso de la metilación de histonas es mucho más complejo, porque va a depender de las enzimas implicadas y de las regiones metiladas que ya no tienen un patrón tan definido como el caso del ADN. Digamos que por ahí vamos. Y sin embargo, cuando uno lee esto, digamos, en los estudios más específicos, en general, ¿verdad? Lo que les decía, y esa es una representación consenso, porque la mayoría de estudios lo que han visto es que cuando el ADN está metilado, induce, bueno, la condensación de la cromatina y una represión, ¿verdad? Como concepto general, ya vimos las excepciones. Lo mismo pasaría cuando no hay acetilos en las histonas, ¿verdad? Es una cromatina no activa, una cromatina condensada, y algunas metilaciones se saben que están en ese estado de cromatina condensada. Sin embargo, en contraste, podemos tener otras metilaciones que se saben que están asociadas a una cromatina activa. La presencia de grupos acetilos también es cromatina activa, o la no metilación, ¿verdad? Del ADN también asociado a grandes rasgos a una cromatina activa también. Y bueno, a esto no vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Porque lo que en general se estudia mucho más es la parte de estas modificaciones, pero hay otras modificaciones que se pueden encontrar en las histonas, como puede ser la fosforilación, la ubiquitinación, o inclusive pueden haber otras proteínas pequeñas que pueden interactuar con proteínas también que interactúan, es como formar complejos de proteínas, ¿verdad? Que son estas proteínas sumo, que son pequeñas proteínas que interactúan con otras proteínas y forman entonces complejos, ¿verdad? Y todo en conjunto con el ADN, y que también van a favorecer o no, ¿verdad? O sea, van a modificar, y al fin y al cabo, la expresión. Y también tenemos los ARN no codificantes, que tampoco vamos a hablar mucho detalle en esta clase, ¿verdad? Que eso ya lo estudiamos en una clase anterior, que definen entonces esos ARN no codificantes, ¿verdad? Tiene un papel en diferentes procesos celulares, incluido la expresión de genes, modificaciones post-transcripcionales, papel en la traducción y demás, ¿verdad? Entonces una serie
Nada más para recordar de que es uno de los elementos claves, ¿verdad? Como lo vemos por acá. Inclusive, como bien sabemos, y de la clase respectiva, muchos de estos ARN no codificantes han implicado, por ejemplo, diferencialmente en un rol en lo que es diferentes enfermedades, como lo podría ser cáncer y obesidad, también, ¿cómo se llama? Algunos procesos naturalmente que ocurren en el desarrollo embrionario y demás, ¿verdad? Entonces, un papel general de los ARN no codificantes, y esto en resumen entonces es como los diferentes aspectos relacionados con eso, ¿verdad? Metilación del ADN, el remodelamiento de la cromatina gracias a la acetilación de histonas y metilación de histonas, y el papel de los ARN no codificantes. Por supuesto, todo esto tiene implicaciones, ¿verdad? No solamente como en tal como lo que es el empaquetamiento de la cromatina, ¿verdad? Como lo vemos aquí en sus conformaciones, heterocromatina y cromatina, sino que afectan entonces el acceso y las diferentes moléculas que participan en la transcripción, ¿verdad? Como pueden ser los factores de transcripción, los activadores y los represores. En este estado, digamos, ya viendo esto en conjunto, entonces, a nivel, digamos, de lo que son los conceptos, por aquí es donde estamos, ¿verdad? Más o menos está la generalidad. Sin embargo, para estudiar todas estas interacciones existen diferentes estrategias. Y esas estrategias las podríamos agrupar en tres grandes casos. Uno, cómo estudiar la metilación del ADN. Número dos, cómo estudiar las proteínas con las que se une el ADN, ¿verdad? Como ejemplo las histonas, los factores de transcripción, reguladores. Y otro tipo, y otro caso es lo que se llaman los estudios de acceso a la cromatina. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos. Y bueno, en general, para el caso de lo que es la metilación del ADN, y ya desde lo que es la secuenciación Sanger se había pensado en diferentes estrategias, ¿verdad? Algunas relacionadas, y bueno, propiamente en secuenciación, ¿verdad? Como les digo, con Sanger, que es básicamente algo que se llama la conversión con bisulfito. Eso es, bueno, lo vamos a ver en la siguiente imagen, eso es básicamente modificar y, algunos nucleótidos para lograr diferenciar las citocinas que están metiladas de las que no, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos en ese bisulfito, o la acción de ese bisulfito es que si una citosina está modificada, ¿verdad? Tiene el metilo, no se va a transformar o no, digamos, no va a perder no va a ser sometido a ese proceso de reducción. Mientras que en el caso de una citosina que no está metilada, ¿verdad? Sí va a ser susceptible y va a formar entonces un uracilo. Entonces, básicamente, entonces vean que podríamos diferenciar una citosina que no está metilada de una que sí, ¿verdad? Básicamente, ya cuando secuenciamos esto. Otras estrategias puede ser la captura, ¿verdad? Podríamos utilizar bits para realizar la captura. Este, por ejemplo, una precipitación, podríamos hacer una precipitación propiamente de proteínas, podríamos hacer un marcaje directo de esas regiones metiladas, podríamos hacer una hibridación, ¿verdad? Entonces, diferentes estrategias, vamos a ir hablando de algunas de ellas que son relevantes. Les comentaba el caso de la secuenciación con bisulfito, ¿verdad? Que se considera en general el estándar de oro para metiloma, ¿verdad? El estudio de las regiones o de las bases metiladas del ADN. Y ya les comentaba, ¿verdad? Que el fundamento es que si hay una citosina no modificada, ¿verdad? No tiene el grupo metilo, entonces va a ser susceptible de esta conversión con bisulfito. Y luego se realiza. Esto incluye un acercamiento que se llama la secuenciación completa, ¿verdad? Con bisulfito, ¿verdad? Podría uno enfocarse en algunas regiones genómicas de interés, pero también podría hacerlo en la totalidad. Y entonces ya, bueno, no es objetivo de esta clase comentar todo el detalle de esto, pero recordemos que ya habíamos estudiado esta estrategia que es lo que se llama un metilsec, que es básicamente este paso de conversión con bisulfito, ¿verdad? Como lo vemos por acá, la misma idea.
y realizar eventualmente toda la secuenciación de esas regiones, bueno, sea toda o sea una región de interés, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, entonces, utilizar secuenciación masiva paralela para proceder justamente a la lectura y poder identificar las bases que estaban metiladas de las que no. De hecho, existen estudios en los que, por ejemplo, se hace un knockout o se inactiva completamente un gen de estas enzimas que tienen un papel en la metilación, ¿verdad? De las metilasas, ADN, metilasas. Y como vemos acá, por ejemplo, un knockout, ¿verdad? Entonces es una secuencia en donde no está activo este gen, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí la diferencia en el patrón de metilación, ¿verdad? De este es el gen, digamos, sobre la molécula que eventualmente actúa y en esta región, ¿verdad? Entonces, vemos aquí diferencialmente, esto es lo que se llama un valle. Entonces, aquí nosotros podemos identificar un valle, entonces podemos reconocer el efecto de ese knockout, ¿verdad? Con una secuenciación con bisulfito podemos reconocer entonces diferencialmente estos valles, ¿verdad? Valles que ocurren justamente, bueno, en este diseño experimental con un knockout, ¿verdad? En referencia, por ejemplo, a proteínas como esta. Inclusive tecnologías de tercera generación, ¿verdad? Secuenciación de ADN tercera generación como PacBio y Oxford han reportado inclusive la posibilidad de secuenciar directamente y las citocinas metiladas, ¿verdad? Recordemos que esto lo que tenían estas dos estrategias, lo que hacen es registrar diferentes señales, ¿verdad? Una desde el punto de vista más de una señal fluorescente en el caso de PacBio y en el caso de una señal eléctrica dada por la corriente de iones, ¿verdad? Se registraba esto, pero se pueden registrar inclusive entonces parámetros específicos asociados a esas citocinas metiladas. Es decir, se puede hacer una identificación casi que directa, ¿verdad? En esos casos. Tal vez de las estrategias, bueno, perdón, aquí, digamos, con eso estamos llegando a lo que es el estudio del ADN metilado, ¿verdad? Básicamente. Entonces, en general, lo que decíamos era la secuenciación con una conversión con bisulfito para identificar entonces así las citocinas que estaban metiladas de las que no, o inclusive la posibilidad de tener señales particulares para las citocinas modificadas, metiladas, con tecnologías de tercera generación, que es lo que está aquí representado. Entonces, todo esto es la metilación del ADN. Sin embargo, habíamos hablado de que otro de los grupos o de los tipos de estudios que se pueden realizar en este contexto es justamente las proteínas que están interactuando con el ADN. Una de las estrategias clásicas para este propósito, bueno, clásicas después de la invención de la secuenciación masiva paralela, ¿verdad? A eso me refiero. Clásicas en función de las que tenemos actualmente también. Es lo que llamamos un chip-seq. Este chip-seq lo que hace es una evaluación del ADN que está interactuando con proteínas. Vean, por ejemplo, acá tenemos el ADN que está como en gris. Tenemos las histonas, que son esos como barriles, estos representados en celeste. Tenemos factor de transcripción. Y entonces, un chip-seq, chip hace referencia a la inmunoprecipitación de la cromatina y seq de secuenciación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, por ejemplo, uno puede tener un anticuerpo con el cual selecciona estas proteínas y luego estas proteínas, por decirlo así, las retiene con su ADN y luego suelta el ADN, ¿verdad? De ese ADN que vemos acá, por ejemplo. Y ese ADN es el que somete a secuenciación. Entonces, lo que hace es una secuenciación de regiones genómicas no genéricas, como haremos tal vez en una secuenciación de genoma completo, sino de secuencias preseleccionadas que están interactuando con las proteínas. Nuevamente, esas proteínas fueron seleccionadas con alguna estrategia, como podrían ser los anticuerpos. Y luego viene un proceso ya más similar a un protocolo, bueno, no es igual, digamos, es completamente diferente, pero el concepto de hacer un mapeo, ¿verdad? Como ven acá, los reads
se hace un alineamiento contra un genoma de referencia y se realiza una serie de estudios que vamos a ir detallando en las siguientes imágenes. Y, este concepto en realidad del ChIP-seq ya antes había sido implementado y, digamos, como estrategia para el estudio. Nada más que se potenció con lo que fue la secuenciación masiva paralela, porque ahora ya lo podemos hacer a gran escala y a un costo mucho menor. Y eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Que se pueden utilizar anticuerpos para seleccionar proteínas específicas y luego nada más trabajar con las regiones genómicas asociadas a esas regiones, ¿verdad? Lo que se hace es eliminar el resto de lo que no estaba. Vean, por ejemplo, acá tienen todo el material genético, proteínas interactuando, pero se seleccionan las que están representadas con esta molécula roja, ¿verdad? Esas son las que seleccionan y son las que se secuencian como tal. Un aspecto que voy a ir introduciendo desde acá, vean que aquí en estas representaciones tenemos una línea negra y tenemos un grosor. Este grosor que tenemos, esta región engrosada que tenemos ahí, hace referencia a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos este proceso, ¿verdad? Hacemos este proceso, nosotros en todo lo que nos estamos quedando es con un cabo de ADN, pero ese cabo de ADN es mucho, bueno, o es largo con respecto al tamaño de los reads de secuenciación. Entonces, nosotros lo que estamos secuenciando en realidad son estos extremos. Entonces, la parte ensanchada es, digamos, la ubicación propiamente del read. Por ejemplo, podría ser que esta longitud sea 500 pares de bases, pero yo nada más secuencié aquí 75. Entonces, mi read es solo esta región, ¿verdad? Pese a que el fragmento obtenido para este tipo de análisis por ChIP-seq era mucho mayor. Esto es lo que nosotros llamamos un tag. El tag no es más que el read, pero que ese read está asociado a una región genómica un poco más ampliada, ¿verdad? Que va a depender justamente de los tamaños. Y esos reads, como les digo, se llaman tags y tienen tamaños, ¿verdad? Ya en el tipo de aplicación tienen tamaños relativamente pequeños, ¿verdad? Como vemos aquí entre 20 y 50, eso va a depender, por supuesto, de la aplicación. Pero entonces van a mapearse contra el genoma de referencia y van a ver, digamos, toda esta región no la voy a poder ver como tal, digamos, con mi secuenciación. No para este dato, ¿verdad? En particular, por supuesto, pueden haber otros reads, por ejemplo donde sí cubra acá. Entonces, esto lo que nos va a formar es una serie, una densidad de reads alineados que los vamos a reconocer como picos. Y bueno, eso que les estaba explicando es justamente esto, ¿verdad? Que nosotros vemos nada más como unos extremos de repente, ¿verdad? De todas esas regiones. Y vean aquí, digamos, con ese poquito uno va a empezar a formar como curvas y eso es lo que nosotros llamamos los picos. Ven, aquí este que ven por acá, este que ven por acá. Dependiendo de cómo esté la conformación o el ADN interactuando con esas proteínas, va a ser más claro o no la formación de esos picos. Vean, por ejemplo, aquí dos picos bien definidos, uno dado por los rates que están o sea, cada uno en cada dirección, ¿verdad? Como lo ven para acá y para acá. Pero si están así traslapándose, ¿verdad? Entonces estas curvas tienden a ser mucho más difusas. Entonces los diferentes algoritmos que se utilizan justamente para el análisis de picos o el peaks calling, como vemos por acá, van a hacer esas consideraciones, ¿verdad? De la longitud, del tamaño de los tags, del tamaño estimado de estas secuencias genómicas, dependiendo si es una secuenciación el pair end o single end, ¿verdad? Dependiendo, o sea, hay una serie de parámetros que deben considerarse para este tipo de análisis. Y normalmente entonces lo que hacemos es un análisis, ¿verdad? En el que podemos ver, vean aquí ya estos son como datos propiamente cómo se visualizan, ¿verdad? Vean los picos de forward y de reverse. Luego hacemos como un histograma combinado y existen diferentes estrategias en las cuales uno puede determinar justamente o decodificar, ¿verdad? Cómo esos reads están asociados a interacciones. Y voy a mostrarlo aquí. Bueno, vean, esta representación es lo mismo que les decía. Ven, la región secuenciada es esta región que normalmente se muestra como engrosada, ¿verdad? Para hacer referencia justamente a ese proceso. Y aquí, vean, entonces nosotros teniendo esos reads, ¿verdad?
se puede hacer un estimado, ¿verdad? Se hace una conversión para encontrar los puntos de posible interacción o lo que se conoce como la región justamente de unión, ¿verdad? Que tuvo esta molécula en particular en esa región genómica, ¿verdad? Haciendo todas estas consideraciones que estamos viendo aquí. Y entonces hacemos la construcción ya propiamente de los picos. Se puede predecir, como les digo, el sitio de unión como tal. Esas regiones pueden ser regiones cortas, ¿sabes? Dependiendo de qué tipo de molécula estamos hablando. Van a ver que esos picos pueden ser muy puntiagudos, pero angostos, o pueden ser muy anchos, pero aplanados, digamos como chatos, como este, ¿verdad? Eso va a depender de qué tipo de aplicación estoy hablando. Y en general, lo que nosotros hacemos es algo que se llama un análisis diferencial de picos. Entonces, por ejemplo, aquí podrían ser dos condiciones A y B y vamos a identificar cuáles son las modificaciones de picos que existen entre las dos condiciones. Ven aquí, por ejemplo, estas dos, ¿verdad? ¿Existe el pico o no existe el pico? Y en esta consideración, también es importante destacar que una asunción que tienen estos acercamientos es parecido a lo que ocurre en transcriptómica, ¿verdad? Y normalmente una regulación clásica a estos niveles no va a modificarnos la mayoría de casos, ¿verdad? Recuerden en transcriptómica, ¿verdad? Que decíamos que así a priori un estimado de modificaciones dado por una perturbación puede ser entre el 5 y 15% de los genes. Aquí igual, ¿verdad? Se asume que la mayoría de los picos son similares entre las muestras. Es una asunción que se tiene para una condición que sea comparable, ¿verdad? Eso, por supuesto, tendrá sus excepciones, pero en general, entonces, los algoritmos lo que dicen es, tratan de identificar las cosas que son similares para luego resaltar lo que es diferente, como una estrategia, por ejemplo, en las normalizaciones. Y bueno, esto no es más que eso mismo, ¿verdad? Que hace una comparación de picos. Entonces, por ejemplo, ven acá, réplica 1, réplica 2, réplica 1, réplica 2, y vemos claramente una picos diferencialmente obtenidos entre las dos condiciones, ¿verdad? Aún así con réplicas. Entonces, todo eso se hace para realizar estrategias, o se implementan estrategias de normalización para evaluar eso. Bueno, todo esto que hablamos es lo que llamamos la estrategia de ChIP-seq, ¿verdad? Que es el ADN que está interactuando directamente con proteínas. Esas proteínas pudieron haber sido seleccionadas, por ejemplo, con un anticuerpo, y luego, como el ADN estaba ahí enrollado, o estaba unido, entonces podríamos, por decirlo así, soltarlo. Y eso es lo que llamábamos el ChIP-seq. Sin embargo, existe un tercer tipo de estrategia que se llaman los ensayos de accesibilidad a la cromatina. Y esto lo que hace es estudiar más en particular lo que es la heterocromatina y la eucromatina. Y existen diferentes estrategias que vienen aquí representadas. Por ejemplo, bueno, se los voy a explicar acá porque esta figura es muy comparativa, ¿verdad? Entonces los voy a explicar acá y luego tenemos imágenes para cada caso. Podríamos tener una estrategia, ¿verdad? Como ven acá, tenemos una estrategia que se llama MNIS-seq, ¿verdad? Que esta estrategia básicamente lo que hace es utilizar una enzima que corta ADN que tiene actividad exonucleasa y endonucleasa. Se llama MIN, es una nucleasa micrococal y eso significa MIN. Y esa nucleasa micrococal es una enzima que corta ADN que se aísla de Staphylococcus aureus. Y entonces resulta que esta enzima tiene la capacidad de cortar regiones, por decirlo así, externas, como lo vemos por acá, regiones externas del ADN, entonces tiene actividad exonucleasa, pero luego también puede procesar las regiones internas, entonces tiene actividad endonucleasa. Entonces vean la representación de cómo quedarían los picos, ¿verdad? Cuando hacemos el análisis. Vean, todas estas estrategias que estoy hablando aquí se enfocan en cómo o qué regiones del ADN voy a seleccionar, pero luego se hace un análisis, bueno, los análisis como tal son diferentes, pero es similar en el sentido de que se forman picos, como lo vemos por acá. Y tenemos una estrategia que se puede utilizar una ADN-ASA, como lo vemos en el DNA-seq,
que es esta que está en verde, en el cual va a tener posibilidad de hacer cortes solamente si hay una región relativamente amplia para acceder por parte de esa enzima, ¿verdad? Como lo vemos acá. Entonces, si vemos los picos, va a ser en regiones más o menos abiertas, como lo vemos por acá. Tenemos otra estrategia que es asistida con formaldehído, que es esta, y el FireSec, y que lo que hace es básicamente agrega proteínas, ¿verdad? Es como una estrategia en la cual, parecido al ChIP-seq, en el cual usted puede seleccionar o precipitar proteínas y posteriormente entonces lo que hace es trabajar con esas secuencias de ADN asociadas a estas, ¿verdad? A esas moléculas, a esas proteínas. Sin embargo, van a depender, ¿verdad? Se forman como gradientes, se hace una extracción con fenolcloroformo y demás, ¿verdad? Para procesar. Ya, ahí luego adelante les tengo otra imagen. Y existen otros ensayos que se pueden utilizar con transposasas, ¿verdad? Y que ese es el ataque, ese que vemos acá. Y transposasas que igual, lo que van a cortar es en diferentes regiones en particular, ¿verdad? Lo que nos van a permitir es identificar las zonas que estaban abiertas, zonas abiertas de la cromatina. Y vean que por eso se llama ensayos de accesibilidad, ¿verdad? Porque lo que nos dicen es que si una cromatina está muy compactada, esta región no va a ser susceptible o no va a ser cortada por el mecanismo que aquí estamos, cualquiera de los mecanismos que estemos hablando, y así entonces se van a formar eventualmente o se va a poder secuenciar pedacillos de esas regiones y formar así los picos. Vean que tal vez aquí la gran idea que debe quedar es que dependiendo cuál es la aplicación que se esté utilizando, así van a ser el patrón de picos, así va a ser la interpretación y de igual manera y las aplicaciones van a quedar restringidas en cada uno de los casos. Vamos a ir viendo. Vean, este es el caso de ATAC. Entonces, aquí lo que tenemos es una transposasa, ¿verdad? Aquí inclusive ya viene con los adaptadores. Entonces, ¿verdad? Es como el kit de Nextera. Entonces, aquí como ven, esta cromatina que está completamente compactada no va a poder ser, no es accesada justamente por estas transposasas. Pero las regiones donde sí están abiertos, aquí, ¿verdad? Donde sí está abierta esa cromatina, sí van a ser susceptibles justamente de la eventual secuenciación, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a identificar. En el caso, bueno, ese es esto mismo, ¿verdad? La misma representación. Aquí está muy compactado, ahí no vamos a tener datos, pero las regiones donde no están compactos, ahí sí vamos a tener los picos, ¿verdad? Aquí y aquí. ¿Ok? Si nosotros comparamos un chipset con un ATAC-seq, las aplicaciones son diferentes, ¿verdad? Recordemos que el chipset se va a enfocar en extraer estas proteínas, ¿verdad? Por ejemplo, las histonas, y entonces los picos que vamos a ver van a estar asociados a las histonas. En el caso de un ATAC-seq, va a estar más bien enfocado en lo que son las regiones donde no hay interacción, ¿verdad? Donde no hay interacción propiamente con las histonas. Entonces, la interpretación va a ser dependiente de cuál tecnología. Aquí es por interacción y aquí más bien es por acceso a la cromatina. Este es nuevamente algo muy parecido, ¿verdad? El que ya les mencioné, con una ADN-ASA. Y entonces van a haber sitios que si hay acceso van a poder ser cortados y eventualmente secuenciados para formar los picos. ¿Verdad? Vean aquí los sitios de acceso y aquí entonces tenemos RITs que van a formar esos picos. Tenemos este caso, ¿verdad? Que es una secuenciación asistida con formaldehído que les mencionaba, en el cual vean que, por ejemplo, acá, ese es en el caso en particular de la que somete a la técnica, tenemos unas regiones en particular que no están unidas, donde no hay proteínas interactuando, ¿verdad? Entonces, después de esa extracción, ¿verdad? Agregación y posterior extracción, y estas regiones son las que se pueden secuenciar y para los cuales se van a identificar los picos, para en contraste con un caso donde no tenemos ese paso de justamente la asistencia con el formaldehído. Yo de esto no tengo mayor experiencia, digamos, aquí nada más lo que uno conoce son los fundamentos, ignoro si alguien lo ha trabajado esto en nuestro país. Este es el caso de la nucleasa
micrococal, ¿verdad? Que como les decía, tiene actividad exonucleasa, entonces va a tener chance de cortar más hacia los extremos, pero también tiene actividad endonucleasa. Entonces, esta enzima tiene las dos actividades, ¿verdad? Actividad exonucleasa, cortando extremos del ADN y cortando las partes internas. Y luego, ese ADN es el que se somete a secuenciación, para ese ADN seleccionado. Y aquí viene una comparación. Tal vez lo más importante de esto, más que ver todo lo específico, es que quede bien claro que, por ejemplo, las estrategias basadas en ADN ASA, ¿verdad? Que es una ADN ASA como tal, esta que es una transposasa y esta que es una nucleasa, estas tres se basan en el corte, ¿verdad? Del ADN, mientras que este que era asistido por formaldehído o el ChIP-seq, que normalmente asistido por anticuerpos, se basan más bien en la separación de proteínas o digamos, identificación de regiones más unidas a, del ADN unida a proteínas y que luego cada una de estas estrategias va a definir diferentes patrones de picos, ¿verdad? Diferentes patrones de picos para lograr la identificación de esos procesos. Profe, la parte que decía enriquecimiento, ¿Perdón? la fila que dice enrichment. Ajá, eso es que a veces nosotros necesitamos hacer un tipo de, o sea, el enriquecimiento, voy a devolverme por acá, como decir acá, es enriquecimiento en general lo que hace referencia es a la selección, ¿verdad? A la selección. Entonces vea que, por ejemplo, acá, esto es un anticuerpo. Entonces lo que dice es que para ChIP-seq utilizamos un anticuerpo. En el caso de estos tres, lo que utilizamos es, bueno, ahí la que significa, no sé, selección de tamaño. Esto es selección de tamaño, pero que viene definido por la nucleasa y en este caso por formaldehído, ¿verdad? Bueno, aquí lo que dice una extracción, ¿verdad? Una extracción completa. Pero básicamente lo que tenemos es eso, ¿verdad? El enriquecimiento de la forma de seleccionar y las regiones genómicas. Aquí, por ejemplo, en lo que es selección de esto, nosotros la podemos enfocar. Voy a volverme. Les decía que dependiendo de qué tan largo o esta apertura, ¿verdad? Qué tan largo es, así vamos a definir la posible estrategia y, digamos, de corte, ¿verdad? Dependiendo de cada tecnología. Entonces, en general, lo que hace referencia, ¿verdad? Esas estrategias es cómo voy a seleccionar estos segmentos. En general, digamos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de enriquecimiento en secuenciación como tal, y, por ejemplo, usted puede hacer un PCR para amplificar una región en particular, ¿verdad? Y, por ejemplo, si usted va a secuenciar genes relacionados a cierta enfermedad, entonces usted puede tener primers que le van a amplificar esas regiones, ¿verdad? Entonces, en general, por decirlo así, es como enmascarar lo que no le interesa y magnificar lo que sí le interesa, ¿verdad? Entonces, un proceso de selección. En este caso, entonces, anticuerpos, y esta estrategia de formaldehído de extracción y sino por las regiones genómicas. Sí. Sí, gracias. Y bueno, esto es nada más ahí para que les quede de recordatorio, ¿verdad? Nada más como por si algún momento ocupan consultar. Vean, cada una de estas estrategias tienen diferentes aplicaciones, ¿verdad? Diferentes resoluciones y aquí algunas notas, ¿verdad? Que eso me lo había encontrado por ahí. Entonces, lo que quiero decir nada más es que dependiendo de qué es lo que me interese, ¿verdad? Si quiero ver justamente factores de transcripción, si quiero ver las histonas, si quiero ver la cromatina abierta como tal, entonces, hay diferentes estrategias, ¿verdad? Y cada uno va a tener diferentes posibilidades. Y esto les había mencionado en algún momento, ¿verdad? Porque entonces las implicaciones que tiene la selección de cada una de esas estrategias metodológicas, pues va a tener un efecto, bueno, podría tener un efecto o va a ser determinado, ¿verdad? Dependiendo cómo se vea. Es decir, si a mí me interesa lo que les mencionaba antes, las histonas, puedo seleccionar así algún tipo de estrategia. Pero si por el contrario aplico una estrategia, entonces así también van a ser las implicaciones a la hora de interpretar. Por ejemplo, vean que los factores de transcripción, lo que les decía, y los picos que generan son, los factores de transcripción, los sitios donde se unen son regiones relativamente pequeñas, o sea, la secuencia de ADN es pequeña. Yo he visto casos de 8 o de 10 nucleótidos, ¿verdad?
Entonces, vean, es muy pequeño. Pero, por ejemplo, hay otros casos, ¿verdad? Vean por ejemplo, el caso con una histona y vean qué tan denso es, que tiene sentido porque, ¿verdad? Probablemente hace referencia, habría que ver el caso en particular del gen, pero puede tener relación justamente por ¿cómo se llama? Bueno, perdón, este es de metilación. Entonces tiene que ver con justamente las regiones de metilación de esas histonas, ¿verdad? Entonces van a tener de forma específica ciertos patrones, ¿verdad? Y eso es lo que, bueno, ya en los procesos de análisis bioinformático, pues se quiere descubrir. Esto también ya lo mencioné antes, ¿verdad? Que dependiendo de la técnica, así va a ser el tipo de inferencias que puedo hacer, no solamente en el procesamiento de datos, como estos picos, ¿verdad? Como ven por acá, sino inclusive las conclusiones. No les hablé de este caso que un chip, ¿verdad? Un chip es como el caso de una hibridación. Entonces, ¿qué se hace? La inmunoprecipitación de la cromatina y luego una hibridación, como ven. Bueno, entonces, aplicación les mencioné muy rápidamente. Y vean estos casos, ¿verdad? De esto, lo que les decía, dependiendo de cómo, de qué, la estrategia que se utilice y cuál es el interés, las regiones donde se unen, ¿verdad? Que se llaman los motivos, que es la región genómica de interacción, vean que pueden ser regiones pequeñitas, ¿verdad? Esto también se puede hacer para bacterias. Lo hemos hecho con procariotas, con eucariotas. Y bueno, eso va a depender, ¿verdad? De qué es lo que estemos hablando. Si es un factor de transcripción, si es un regulador. Podemos estudiar en qué ubicación está, ¿verdad? Y esto se utiliza muchísimo, no solo en epigenómica, sino también en transcriptómica, ¿verdad? En transcriptómica, cuando tenemos genes diferencialmente expresados y uno detecta factores de transcripción como parte de ese grupo, uno puede estudiar en bases de datos y cuáles son los posibles sitios de unión y ver si tiene o no, ¿verdad? Alguna relación con lo que está viendo biológicamente, digamos en las condiciones experimentales. Y bueno, y es eso mismo, ¿verdad? Entonces hay un sitio de interacción y ven que pueden ser una región relativamente corta. Eso va a depender. También nosotros, con esto que les digo, uno puede identificar proteínas o genes a nivel transcriptómico, ¿verdad? Interactuando en varios promotores, por ejemplo, y definir entonces así un tipo de anotación, ¿verdad? Hacer una caracterización de los genes implicados y ver si están asociados o no a vías de transducción de señales o metabólicas relacionadas, ¿verdad? Entonces lo que ya se llama un enriquecimiento funcional es determinar si todos los elementos que están participando en ese fenómeno están asociados o no, ¿verdad? Si sale que es un gen, solo un gen relacionado a la glicólisis, la probabilidad de que sea un fenómeno que verdaderamente estoy viendo es poco. Pero si ya me salen 5 a 10 participantes, ¿verdad? Entonces ya aquí me va a dar alguna significancia y eso es lo que hacemos con este enriquecimiento. También en lo que tiene que ver con la clase de CRISPR-Cas, vamos a ver que existe bueno, el CRISPR-Cas, vamos a ver que hay regiones genómicas que pueden ser reconocidas por esos sistemas CRISPR-Cas. Y aquí, sin entrar en detalle de todo el sistema CRISPR-Cas, que es de la otra clase, nada más indicarles de que, por ejemplo, puede existir un reconocimiento de regiones genómicas dada por ejemplo, aquí vean una proteína Cas, y esa proteína Cas se le pueden unir diferentes factores que son reguladores epigenómicos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener casos en los que se promueva la acetilación, ¿verdad? Entonces, esta acetilación, ¿verdad? Entonces, un reconocimiento con una Cas y la acetilación, entonces promueve la transcripción o inclusive tener metilasas, ¿verdad? Como lo vemos acá, metilasas para igual modular esa transcripción en la región promotora, que sabríamos en este caso que hace una represión. Y van a ver en esa clase, ¿verdad? De CRISPR-Cas, normalmente estos sistemas CRISPR-Cas implicarían un cambio, un corte de la doble hebra del ADN. Entonces ya existen tecnologías de segunda generación, que son las nicasas,
que resulta que tienen la capacidad de reconocer el sitio donde iban a realizar el corte, pero las moléculas están modificadas para que no hagan el corte. Entonces son moléculas que se dedican únicamente a reconocer y ya han perdido la actividad de corte. Entonces funciona muy bien para estas aplicaciones porque entonces unido a esa Cas se puede colocar alguna molécula de interés que tenga alguna regulación, como lo vemos por acá. Y bueno, eso, como les digo, se va a explotar mucho más en la clase CRISPR-Cas y como una aplicación particular de lo que es justamente la edición epigenómica, ¿verdad? Que en realidad no es edición propiamente, sino modificaciones. Y que es eso lo que les estaba comentando. Ya esta parte final es mucho más rápido. Nada más es como a modo de cierre porque las aplicaciones como tal pues tienen, digamos que ya se orientan mucho al contexto biológico. Pero bueno, las aplicaciones que tiene el estudio de la epigenómica incluyen no solamente enfermedades, que tal vez lo que uno podría oír mucho más, sino que ya en la fisiología normal es algo bien caracterizado. Eso incluye, por ejemplo, a nivel perdón, era primero acá. Primero acá, ¿verdad? Lo que es mecanismos naturales, ¿verdad? Durante el desarrollo y participa procesos de regulación epigenómica. Y también lo que es la interacción, por ejemplo, con el ambiente, con sustancias químicas, con la dieta, está implicado en el envejecimiento o inclusive como parte de la respuesta a los medicamentos. Y por otra parte, ¿verdad? Lo que son ya enfermedades como tal, clásicamente conocido el cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades mentales, diabetes. Voy un toquecito que se me va la batería. Ya. Bueno, entonces eso, digamos, muy genérico. Vean este caso, por ejemplo, el grado de metilación, vean acá, el grado de metilación que tenemos en diferentes etapas del desarrollo embrionario, ¿verdad? Entonces vean que tiene un papel fundamental, sin entrar en todos los detalles, ¿verdad? Básicamente, lo que vemos es algunos estados en donde hay un gran porcentaje de la metilación de estas islas CPG, y como lo vemos acá en el desarrollo. O inclusive recordemos que en el fenómeno de compensación de dosis en el caso de las mujeres, ¿verdad? La inactivación de un cromosoma X para la formación de los cuerpos de Barr, y esto está modulado justamente epigenómicamente, ¿verdad? Estos mecanismos epigenéticos para ese fenómeno. Y en el caso de el envejecimiento y de cáncer, ven aquí esta conformación particular, ¿verdad? Se conoce que para algunos genes en particular, ven aquí el caso neonatal, se conocen que hay ciertos patrones de metilación, por ejemplo aquí, ¿verdad? Como ven, una metilación del cuerpo del gen y una no metilación del promotor que están asociados a una expresión de genes, ¿verdad? Sin embargo, conforme se da el envejecimiento y estos patrones, ¿verdad?, de metilación en el cuerpo del gen se van perdiendo, como vemos acá, vean que ya casi no hay metilaciones, eso es lo que se llama un estado de hipometilación, ¿verdad? Se reducen las metilaciones. Se llama una hipometilación global, ¿verdad? Entonces que en general se van reduciendo y eso entonces se asocia a envejecimiento. O en el caso de cáncer inclusive, cambios que incluyen la hipermetilación de estas regiones promotoras, como ven acá, aún así cuando eso esté metilado, que es esta representación. Y esto lo que nos va a hacer es inducir, por ejemplo, igual cambiar los patrones de expresión y en este caso una represión en particular de genes supresores de tumores. Entonces, también asociado entonces a lo que sería el cáncer. Por supuesto, en esto hay muchos casos y escenarios, ¿verdad? Entonces, nada más lo importante aquí recordarse es que tiene una participación, inclusive en por ejemplo, como el consumo de, o la dieta y diferentes factores entonces, asociados a eso nos pueden modular esta transición, ¿verdad? Esta transición en alguna manera.
Y de hecho existen acercamientos más recientes como la nutrigenómica, ¿verdad? En donde esto pues se estudia con mucho mayor detalle y esas posibles interacciones en la modulación de expresión de genes basado en los patrones epigenómicos. También existen casos de genes, por ejemplo, en los que se ha visto que la dieta que tenga la madre durante el embarazo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en ratoncitos, van a implicar entonces un fenotipo particular que se ha asociado justamente a el grado de metilación que existe en esos genes, ¿verdad? Por ejemplo, ve aquí una metilación de promotor de este gen, ¿verdad? Que implica una coloración y una masa corporal, digamos, entre comillas, normal, en contraste, por ejemplo, de casos en los que no están metilados y entonces se tiene obesidad. Y eso, bueno, también ha sido muy caracterizado como un patrón, ¿verdad? Factor ambiente versus genética en el caso de seres humanos y obesidad como tal. Esto, por supuesto, de ejemplos vamos a encontrar muchísimos, ¿verdad? Como puede ser enfermedades cardíacas y tal vez el ejemplo más clásico conocido es en cáncer, que esto ya ustedes van a tener muchos cursos donde se va a hablar como en mayor detalle, ¿verdad? Pero bueno, no es más que lo mismo, ¿verdad? La interacción de factores ambientales con los patrones con estas marcas epigenómicas y que al fin y al cabo regulan entonces esos mecanismos y transiciones que existen en estas enfermedades. Ya para finalizar, comentarles de que entonces basado en el conocimiento que se ha obtenido de todas estas regulaciones, existen propuestas de tratamientos, ¿verdad? De que se enfocan justamente a hacer modulaciones de estas marcas epigenómicas. Y ignoro, digamos, cuál es el estado de cada uno de estos casos, ¿verdad? Qué tan avanzados pueden estar, si son estudios, qué tan preliminares o si son ya completamente, si están sumergidos ya en la clínica como tratamiento, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que justamente el conocimiento de esta biología ha permitido el estudio de esas terapias que ya entonces se pueden verificar no solamente en estos niveles, ¿verdad? De la metilación o de acetilación, sino inclusive los ARN no codificantes o inclusive los microRNAs como hemos visto. Recordemos de la clase anterior que nos decía el doctor José Guevara que muchas de las aplicaciones de los ARN no codificantes, ¿verdad? Trasladarlos a la clínica de todo ese estudio no es algo sencillo, ¿verdad? Por el tipo de inferencias que luego se pueden hacer, que a veces queda muy limitado, ¿verdad? Pero bueno, en general, eso mismo aplica no solamente para cáncer, sino inclusive para otros tipos de enfermedades o regulaciones con este conocimiento. Y bueno, entonces ya con esto termino. Y recordarles que entonces esta clase, como vimos, ¿verdad? Ya tiene un papel más integrador entre niveles ómicos, en donde vemos el papel no solamente entonces de las modificaciones que puede tener el ADN para terminar en la conformación de transcriptos, ¿verdad? Sino inclusive la interacción de proteínas, en este paso aquí representado como un paso intermedio, ¿verdad? En esos procesos. Y que por supuesto entonces va a definir los estados con implicaciones no solamente en la fisiología normal, sino también en diferentes padecimientos. Quedo listo para consultas.